Bueno, en esta temática vamos a continuar ya con el capítulo número 3, la parte de concepto de señales discretas. Pues ya vimos, en la clase vimos respecto a lo que es la transformada de Fourier y vamos a estudiar la parte que habíamos visto anteriormente también, que son un tipo de señales. Pero vamos a ver en el tiempo discreto, ¿no? Vamos a definir qué es una señal en tiempo discreto y lo que tiene que ver con conceptos de señales y sistemas, ¿no? Entonces vamos a ir viendo. Ahora, vamos a definir qué es una señal discreta. Una señal discreta, se le puede decir básicamente que es una secuencia de números, ¿no? Una secuencia de números. Una secuencia de números. Como una definición muy breve de lo que sería una señal discreta. Vamos a definir y vamos a hacer algunos ejemplos y van a ver la relación que existe con las señales en tiempo continuo, que básicamente es muy similar. Es una señal y esto puede estar definido dentro de un periodo, ¿no? Ya vamos a ver esa parte. Para que tengan una idea, nosotros partiremos de la siguiente representación. Entonces, imaginémonos que nosotros cuando estudiábamos al inicio señales continuas, las señales continuas estaban representadas en tiempo. Tenemos el eje aquí y la señal estaba representada en tiempo, no en X de t. Imaginemos una señal, yo que sé, de esta forma. Esa es una señal definida en tiempo y le vemos que es continua, que es normalmente las señales con las que nosotros hemos venido trabajando. ¿Sí? Pasaría si esa señal, de alguna forma, en vez de verle en un tiempo continuo, yo le puedo ver en una representación en tiempo discreto. Cuando le pasamos a una representación en tiempo discreto, variamos un poquito la nomenclatura. Le vamos a llamar x de n. Aquí le ponemos, bueno, entre corchetes, lo que estaba entre paréntesis. Y podemos representar, por ejemplo, la figura que estaba en la parte derecha, a lo mejor de esta forma. En una amplitud y que va apareciendo cada cierto tiempo, ¿no? Bueno, fácil ahí más o menos. Algo así. De esta forma. Y va a tener una similitud con la señal de la izquierda, ¿no? De alguna forma, nosotros podemos pasar una señal de tiempo continuo o una señal de tiempo discreto. Y podemos tener diferentes formas, ¿no? Ahora, vamos a ver más adelante algo que tiene que ver cómo, cada que cierto tiempo puede ir tomando esta señal, ¿no? Que va a depender básicamente de la aplicación. Por ponerles un ejemplo, ¿cómo sería una señal en tiempo discreto? Por ejemplo, de X, de N, y ahora vamos a tener que nosotros definimos en N, ¿no? N van a ser números enteros. Y N puede ser cualquier valor, desde menos de infinito a infinito. Pero por ponerles aquí un ejemplo, ¿no? Digamos N al cuadrado. Y podemos hacer algo así. Un poquito para que vayan entendiendo, ¿no? Entonces tenemos así una señal que puede ser, por ejemplo, en el cuadrado de menos un medio y elevado a la n. Una señal de tipo exponencial, ¿no? ¿Cómo podemos definir aquí? Para todo valor de n, ¿no? N puede tomar cualquier valor, siempre y cuando sea... Vamos a ver, vamos a trabajar un poquito más allá con diferente a esto, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer que n pueda ser entero. Si es entero, yo podría tener una señal que está definida en n y de pronto si la puedo graficar, tendría que ir evaluando en cada valor, ¿no? Por ejemplo, una señal discreta, podemos ir determinando cada uno de los valores, ¿no? Voy a ponerle que empiece, yo que sé, en n igual a menos 1. ¿Qué pasaría para n igual a menos 1? Yo puedo decir que x de menos 1, y le voy reemplazando los valores. Entonces me van generando las amplitudes que ustedes vieron en la gráfica anterior. Entonces, por ejemplo, para n igual a menos 1 simplemente se reemplazan, ¿no? N menos 1 al cuadrado me queda 1, y sería aquí elevado a la menos 1, se vuelve menos un medio, ¿no?
Perdón, menos 2 porque estaría la vuelta. Me quedaría menos 2. Así me podemos ir reemplazando los valores, ¿no? Y lo mismo va a suceder para cualquier valor que yo vaya tomando aquí. No se olviden, n puede ser cualquier valor entero, ¿no? Sea positivo o sea negativo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si digo n igual a 0? En este caso, en esta función, si lo reemplazamos, me quedaría x a la 0, a la 0. Y si le evaluamos sería 0 elevado al cuadrado a la 0, bueno, por lo que sea, me va a dar 0 aquí, ¿no? Eso sería para x igual a 0. Y puedo irle agregando para cualquier valor de n, ¿no? N es igual a 1. Y aquí el x de n, en este caso un valor de 1, lo vamos reemplazando, se volvería 1 al cuadrado por menos un medio elevado a la 1. Me quedaría menos un medio. Y me quedaría menos un medio. Sí, así puedo ir reemplazando para todos los valores. Sería la forma como yo puedo ir generando esta función. Hagamos el último y luego le vamos a ver cómo sería la segunda gráfica. Entonces, hagamos otro valor. Ya n es igual a 2. Igual vemos de x el valor de 2 y simplemente se le iguala, ¿no? Pues aquí vendría a ser n al cuadrado, me queda 4, perdón, x de 2, x de valor en 2 o x de 2, pues me quedaría 4, x elevado al cuadrado me quedaría un cuarto y esto sería igual a 1, ¿no? Si ven esta función de aquí, que voy a poner en otro color, yo puedo ir determinando estos valores, ¿no? Que son valores que van a ir apareciendo justo, miren, en n igual a 1, en n igual a 2, y bueno, sus amplitudes pueden tomar cualquier valor, sea enteros, sea decimales, sí puede tomar cualquier valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos que yo quisiera graficar esta función de tal manera que se vea representado como le ven aquí en el XDN en la figura de la derecha, ¿no? Vamos a hacer una gráfica, vamos a utilizar MATLAB como siempre lo hacemos. Vamos a graficar esta señal. Que cargue. Pues no se olviden, la idea es que yo, tanto señales en tiempo continuo como señales en tiempo discreto, yo puedo de alguna forma tener una representación, ¿no? En este caso vamos a hacer cómo sería esta gráfica de esta función. No se olviden, estos valores de n son enteros, ¿no? A diferencia del tiempo. En el tiempo ustedes tienen valores que pueden ser decimales conforme va avanzando en el tiempo, ¿no? Aquí le vamos a ver esa señal discreta. Nos creamos un nuevo archivo. Le ponemos un nuevo archivo. Y vamos a hacer esta primera gráfica. Voy a hacer un poquito más de gráficas y vamos a hacer algunos ejemplos, ¿no? Vamos a hacer unas gráficas, o ponemos aquí gráfica de señales discretas. Señales discretas, ¿no? Como les había indicado, esta función está definida en n, ¿no? Es decir, yo puedo variar n desde cualquier valor hacia cualquier valor. Pero bueno, lo vamos a hacer para muchos valores, ¿no? Voy a hacerle, voy a definir de esta forma. Digamos, para n igual, que vaya desde menos 3 en pasos de 1, yo que sé hasta 3. Podemos darle más valores, pero voy a hacerle ahí. Aquí voy a graficar la función. Pues vamos a ponerle que x, bueno, a ponerle x de n, ¿ya? X que bueno, está presentado en n, un tiempo discreto. No se olviden, n va a tomar valores de menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3, ¿no? Entonces tenemos x de n. El primer elemento me decía, dice aquí n al cuadrado, ¿no? Entonces sería n elevado al cuadrado. Eso que multiplica, voy a poner así, n al cuadrado que multiplica a menos un medio al cuadrado, ¿no? Menos un medio también elevado al cuadrado. Perdón, elevado a la n. Nos da la, y da la n, ¿no? Bueno, ahorita este n para que nos vuelva a dejar como x nomás. Los tengo de esta manera, me queda, creo que era el cuadrado, déjenme ver. Así, el primero es del cuadrado, el segundo es de la n. Te voy a dejar así, n al cuadrado que multiplica menos un medio elevado a la n, ¿no? Y aquí ya podemos graficar. Como les había indicado, por ejemplo, le voy a compilar esta parte de aquí.
Esta forma me va a generar un vector, ¿no? Si bien voy a evaluarle en 3, en 2, en menos 2, de menos 1, 0, 1, 2 y 3. ¿Sí? Entonces, de esta forma, por ejemplo, si yo le evaluaría esta señal, me va a generar un error, ¿no? No se me había indicado eso, se da porque yo no puedo elevar este vector al cuadrado, porque no van a coincidir las dimensiones, no se olviden que la multiplicación no es conmutativa, entonces, para que sea elemento elemento, le ponemos un punto, aquí también por esta multiplicación, y aquí también el elevado, ¿no? Entonces le voy a evaluar, y bueno, ya tendría, ¿no? El valor de evaluación para cada punto, en este caso 2, 4, 5, 6, 7 valores. Le vamos a graficar, voy a graficar en algunas figuras, ¿no? Vamos con la figura 1. Pues para graficar, la única diferencia es que vamos a utilizar el comando stim. Normalmente le hacemos con el plot, ¿no? Entonces con el plot nosotros podemos graficar en tiempo continuo, se podría decir, para que la figura se le vea en tiempo continuo. Y como stim le vamos a ver como que estuviera en tiempo discreto, ¿no? Le graficamos el n versus el x. Voy a configurar aquí para que se vea mejor la figura. Un poquito más grueso. H, de 2. Y bueno, al final le podemos poner la cuadrícula, ¿no? Lo vamos a evaluar y le evaluamos ahí la figura, ¿no? Pues ahí me genera la figura. Pues como vemos aquí, nosotros tendríamos la señal en tiempo, o la representación de la gráfica en tiempo discreto de esa función, ¿no? La función xn que ahorita le revisamos. Ahora, fijarse bien aquí, bueno, no se nota tan bien porque el elemento evaluado en menos 3 tiene un valor casi de medio 70, va a ser un poco más grande para que le vean. Y cerca de 70 punto algo. Voy a eliminar eso para ver si se ve la figura de mejor manera. En vez de que vaya de vaya en los dos, que ese valor es un poco más pequeño. Bueno, ahí se puede notar un poco, ¿no? Pues justamente que les habíamos visto en la gráfica que les dibujé anteriormente, si ven justo en el valor de menos 2, tiene un valor de 16, en el valor de 1 tiene menos 2, en el valor de 0 tiene 0, en el valor de 1 llegaba a 0.5 y en el valor de 2 tiene el valor de 1, ¿no? Que es lo que evaluamos anteriormente. Menos 2, 0, menos 1 medio y 1. ¿Sí? Entonces justo es lo que está representado aquí. Para fijarse bien, la gráfica se está dando en los elementos para valores de n. Entonces cuando n vale 0, cuando n vale 1 y así sucesivamente, ¿no? La diferencia con las señales de tiempo continuo. Entonces, no se olviden el comando que me ayuda para la visualización de esta gráfica, de este comando de aquí. Que habíamos estudiado antes, cuando hacíamos las otras gráficas, bueno, le poníamos plot. Entonces, por ejemplo, le voy a hacer aquí, le voy a cambiar esta función. Si le volvamos de aquí, miren, se ve como que fuera en tiempo continuo, ¿no? Pero bueno, es solo para que vean la diferencia. Entonces le ponemos con esta función stim y ahí sí le vamos a visualizar como que fuera una función, una representación en tiempo discreto. Ahí le vemos, ¿no? Eso es muy... Esto para que puedan ustedes también graficarle, ¿no? Y pueden graficar cualquier función. Como les digo, ¿qué pasaría si pongo desde menos 20 hasta 30, por ejemplo? Veamos cómo es la figura. Miren, es de esta forma, ¿no? Obviamente, cuando se van hacia el lado positivo, negativo, empieza a crecer los valores. Miren, esta tiene 4 por 10 a la 8. Eso es porque como es exponencial aquí y como es negativo el n, si ven al hacerse opuesto, el un medio se vuelve hacia arriba, entonces se vuelve valores exponenciales de 2, ¿no es cierto? ¿Sí? Igual el n va creciendo, elevado al cuadrado se vuelve un valor grande. También si vamos, por ejemplo, hacia el positivo, el de n igual a 0, miren, ahí va decayendo, ¿no? Porque es positivo y como es un medio, al elevar un valor positivo cada vez se va haciendo mucho más pequeño. Entonces, para valores negativos es de forma creciente, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo. Entonces aquí ven cómo podemos nosotros de alguna manera graficar, ¿no? La función, la idea es que entiendan cómo sería esta representación. Bueno, pues vamos a seguirle, ¿no? Sería la forma de la figura. Voy a copiar esta figura. Déjenla ahí la figura. Y le pego aquí. Ahí le copio.
Vamos a pegarle acá. Pegar, ¿no? Bueno, ahí tendríamos la figura de esa función. Pues como les había dicho, la idea, una de las ideas, bueno, cuando ya estuvimos un poco más adelante, es que yo puedo tener una función continua y de alguna forma yo podría pasar esa función continua a una función discreta a través de lo que se llama la discretización, ¿no? Entonces, la idea sería esta, ¿no? ¿Por qué hacemos esto? Porque desde que hay la parte de todo lo que es del mundo electrónico, computadoras, celulares, de alguna forma tengan un chip o tengan un sistema microprocesado, todos los valores de las señales continuas de sensores o de algún procesamiento de datos van a estar representados en tiempo discreto. De alguna forma todo trabaja de esta manera, desde el mundo digital, ¿no? Por eso es importante que nosotros conozcamos cómo representar estas señales y cómo también son los sistemas, ¿no? Igual aquí vamos a encontrar que es la convolución en tiempo discreto, que de pronto es un poquito más sencilla que la convolución en tiempo continuo, ¿no? Pues como les digo, la idea es pasar de una señal continua a una señal discreta. Como les había indicado, ¿por qué? Porque muchas aplicaciones desde el punto de vista de digitales, desde el punto de vista de computadores, desde el punto de vista de celulares, etcétera, donde exista todo lo que es procesamiento de información, yo de alguna manera voy a tratar de trabajar con valores de señales discretas. También, por ejemplo, si tomamos datos de sensores o si mandamos algún tipo de señal hacia algo que genere movimiento, por ejemplo, como un motor, etcétera, de alguna forma va a haber una conversión de esto, ¿no? Entonces, la idea de esto es que se puede convertir esa señal en una señal discreta, ¿no? Una función discreta. Y le he indicado que eso es a través de una metodología que se llama discretización. 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 Esta discretización se hace cada cierto valor de tiempo. Ese cada cierto valor de tiempo nosotros lo vamos a conocer como tiempo de muestreo. Eso puede estar en segundos o puede estar en otra unidad, ¿no? Esto se le conoce como tiempo de muestreo. ¿Sí? Tiempo de muestreo. Pues, por darles un ejemplo, digamos, su celular, ¿no? Si ustedes tienen un celular y lo que normalmente ustedes pueden hacer, por ejemplo, cuando usted normalmente un celular se le trabaja desde el punto de vista cuando está en una posición vertical. Pero si ustedes, por ejemplo, van a jugar o quieren que su imagen se pueda ver un poco más grande, ustedes le viran a la pantalla, ¿no es cierto? Le ponen en posición horizontal. El momento que hacen eso, internamente existe un sensor que lo que él detecta es, mire, se inclina el celular y automáticamente la pantalla también toma esa orientación. Imagínense que ese tiempo que se demorara la pantalla en realizar esa operación fuera de minutos, de alguna forma eso sería muy lento, se vería muy feo. Si hasta que ustedes esperen al ponerle horizontal, esperar un minuto hasta que la pantalla se vuelva horizontal, eso de alguna forma es como que fuera un sistema lento, ¿no? Y eso no pasa, ¿por qué? Porque normalmente lo que está haciendo el computador, el celular en este caso, siempre está leyendo los valores de esa inclinación y automáticamente, yo que sé, pasará un segundo, la pantalla se cambia, ¿no? Entonces el tiempo que se demora o que adquiere la señal de alguna forma es un tiempo de muestreo, ¿sí? Y este tiempo de muestreo es muy importante, justamente para lo que les acabo de indicar ahorita. Imaginémonos lo siguiente, ¿sí? Bueno, igual no vamos a estudiar mucho lo que es el tiempo de muestreo, puesto que nosotros definimos a la señal discreta en valores de n, ¿no? Vamos a independizar del tiempo de muestreo, realmente no nos va a importar, pero se debe seleccionar de manera adecuada. Y es por la siguiente razón. Voy a dibujar lo siguiente. Te va a quedar un poquito más claro esto. Imaginemos que tengo una señal, entonces ya estudiaron la parte de electrotecnia y van a estudiar un equipo que se llama osciloscopio. Imaginemos que yo tengo un osciloscopio y ese osciloscopio lo que me muestra es una señal de algún tipo de medida eléctrica, en este caso de voltaje, ¿no? Digamos que yo quisiera medir voltaje ya con un osciloscopio y el osciloscopio me permite verlo, ¿no? Cómo es la señal. Imaginemos que esa señal, si le tomamos de la red eléctrica, puede ser algo así. Esa sería mi función en tiempo. Y yo pudiera visualizar en tiempo. No se olviden, un osciloscopio, un multímetro digital va a hacer lo mismo, va a adquirir la señal cada cierto tiempo de muestreo. Ahora, imaginémonos que esa misma señal va a ser muestreada, es decir, lo que yo podría tomar esos datos, ¿no?
En el momento que tomo los datos, la señal en x de n se va a ver de la siguiente forma. Y le voy a poner x de n. Imaginemos que tomo un tiempo de muestreo adecuado. Ese tiempo de muestreo básicamente va a depender del periodo de esta señal, ¿no? A lo mejor si ese periodo es 1 segundo, 10 segundos, milisegundos, yo debería seleccionar un tiempo de muestreo adecuado. Y es por la siguiente idea. En el periodo de la señal, ¿no? No tiene nada que ver el tiempo de muestreo con el periodo de la señal. La señal puede tener cualquier periodo, pero el tiempo de muestreo de alguna forma está ligado al periodo, ¿no? Imaginemos que selecciono el tiempo adecuado dependiendo de la señal. Entonces, esta señal que ustedes ven en la parte izquierda puede pasar a una señal muestreada de esta forma. Puedo ponerla así, de esta manera. Y el tiempo va a ser constante, ¿no? Ese periodo de muestreo es constante. Por ejemplo, yo tomo los valores cada segundo, va a ser cada segundo. Tomo cada medio segundo, voy a hacer a cada medio segundo y así sucesivamente, ¿no? Pues miren, en la figura de la parte izquierda se parece mucho a la figura de la parte derecha, porque a lo mejor selecciono un tiempo de muestreo adecuado. ¿Qué pasa si ese tiempo de muestreo es más pequeño? No se olviden el tiempo de muestreo, se ve en esta señal, es constante. Es decir, si es 1 segundo, será siempre 1 segundo. Por eso es que depende de n, porque va a ser n por el tiempo de muestreo. Pues el tiempo de muestreo realmente no me interesa mucho, al menos para el punto de vista de señales, ¿no? Entonces el tiempo de muestreo es constante. Si es 1 segundo, 1 segundo. Si es un minuto, lo que sea. Pero yo podría, por ejemplo, esta misma señal decir, bueno, tal vez el tiempo de muestreo no es adecuado, voy a tomar un tiempo de muestreo más la mitad de ese. Si le vemos va a ser algo así, miren. Mejor ya los valores se van a ver la mitad. Se van a ver mucho más pequeños. Vamos ahí, miren. Estoy tomando en la mitad, ¿no? Ya, en la mitad. Si ven esa señal, no. Cada vez ya son, en este caso, más menores. Ya se nota como que la señal se parece más, ¿no? Se parece más de la señal que estábamos analizando. Me confirma si me están escuchando, creo que se cortó el internet. Me confirman, Ya porfa, sí si la me están escuchan. escuchando. Ya, ya, ya. Bueno, entonces también indicado, ¿no? Ese tiempo de muestreo, si ven en la figura de la derecha, ya se parece mucho más. Y si el tiempo de muestreo fuera más pequeño, realmente se va a parecer más, ¿no? Que algún rato si ustedes lo hacen de tal manera que esos pulsitos sean pequeñitos, a lo mejor la señal de la izquierda parece a la derecha, ¿no? No sé, bueno, yo le grafico así, pero al final son valores que van apareciendo ahí, ¿no? Se va a aparecer mucho la señal de la parte izquierda. Ahora, eso sí es que seleccionan un tiempo de muestreo adecuado. Se llama TS porque es tiempo de sampling, ¿no? Por eso lo puse de indicar eso. Pues imaginemos que por alguna razón yo tomé mal esos valores. Dije, bueno, mejor seleccioné mal un tiempo de muestreo. Y aquí le van a ver la importancia del tiempo de muestreo, ¿no? Seleccionaron un tiempo de muestreo de esta forma, digamos, así. Y le voy a graficar. Seleccioné mal, digamos, el tiempo de muestreo y voy a tomarle, yo que sé, cada minuto y resulta ser que cuando le tomo cada minuto igual sigue siendo constante. Entonces se pone ahí, otro aparece yo que sé por acá, el otro aparece es algo así y el otro aparece acá. Ustedes le ven la señal de la izquierda que tiene esa forma senoidal, ya no se ve en la forma de la derecha. Eso puede ser porque tomé mal un tiempo de muestreo. Entonces eso, ese efecto, bueno, es un efecto que se puede dar si toma mal el tiempo de muestreo, ¿no? Pero nosotros en este curso vamos a asumir que el tiempo de muestreo es el adecuado y que se puede tomar una señal continua y pasar una función de tiempo discreto, ¿sí? Ahora, ¿cómo se selecciona ese tiempo de muestreo? Básicamente depende de la aplicación en la que estemos trabajando, ¿no? Normalmente también, por ejemplo, se ha indicado que ese tiempo de muestreo puede ser muy pequeñito. Desde el punto de vista práctico, tampoco puede ser tan pequeño, porque imagínense que yo tomara valores para una cierta variable y tomo
yo qué sé, cientos de miles de valores. Esos valores numéricos que me entrega, por ejemplo, un sensor y está siendo guardado en un computador, a un rato esa información va a ser tan grande que no puedo almacenar. Entonces, desde el punto de vista práctico, tampoco es que se necesite tener tantos valores, ¿no? A lo mejor se pueden tener o se pueden ir refrescando, se pueden ir borrando, dependiendo de la aplicación. Entonces, por darles un ejemplo, imaginémonos que yo tengo un horno, ¿ya? Y en el horno lo que se maneja, digamos un horno de pan. En el horno nosotros no manejamos la variable que es temperatura. Normalmente en los hornos, por ejemplo, en este caso un horno de pan, la temperatura no cambia bruscamente, ¿no? Es decir, de alguna forma la temperatura, por la inercia térmica, por las propiedades que tienen en ciertas aplicaciones, esa temperatura no cambia bruscamente, entonces los tiempos de muestreo suelen ser grandes. Cuando me refiero, hablamos de, yo qué sé, segundos, ¿no? Y podemos yo a lo mejor tomar cada 20 segundos, o a lo mejor cada minuto, dependiendo de la propiedad térmica que puede tener algún tipo de aplicación. Entonces, normalmente son tiempos grandes cuando se maneja variables que son lentas. Sí, hay variables lentas como la temperatura. Pero, por ejemplo, imaginemos un sensor de inclinación. Sensor de inclinación. Un sensor de inclinación, por ejemplo, en donde ese sensor de inclinación sea para saber la posición de un avión, por ejemplo. Entonces, en el caso de un avión es muy crítico. Pues, si ustedes toman tiempos de muestreo muy grandes, es muy probable que el sistema no sea capaz de mantenerse equilibrado para que mantenga su vuelo. Pues, normalmente en este tipo de sensores, los tiempos de muestreo pueden ser muy pequeños, ¿no? A lo mejor estamos hablando de microsegundos. Por ponerles un ejemplo, voy a poner aquí un milisegundo o 0,01 segundos, ¿no? Pueden ser mucho menores. ¿A qué se ve limitado esto? A la velocidad de los computadores, a la velocidad de los sistemas de procesamiento. Porque al final todo tiene un límite. Hasta las computadoras más modernas trabajan a cierta frecuencia. ¿Sí? Digo que sé, 2,7 gigahertz, lo que sea. Entonces la velocidad con la que pueden procesar algo también se va a ver limitada físicamente, ¿no? Bueno, digo, pero todo depende de la aplicación. Ahora, realmente no me interesa mucho esto del tiempo de muestreo, pero bueno, les indiqué algo que suele basar en la práctica. ¿Sí? En la práctica pueden haber tiempos de muestreo muy grandes o pueden haber tiempos de muestreo muy pequeños. En todo caso, independientemente de eso, la idea es tener una representación desde el punto de vista de una señal discreta, ¿no? Entonces, normalmente para nosotros va a dar lo mismo que sea un X de n o que sea un X de n por ts, ¿no? Por el tiempo de muestreo. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, es muy probable que esta variable de aquí en la gráfica, lo voy a poner acá, y por ejemplo, esto va a ir moviéndose. Realmente esto es de un tiempo, ¿no? Así aparezca en n es un tiempo, porque yo voy a tomar datos de los sensores cada segundo. A lo mejor, por ejemplo, tomo en un segundo, en 2 segundos, en 3 segundos, 4 segundos. En este caso, el TS es igual a un segundo. Pero como el n también va cambiando, uno por uno les va a quedar uno, uno por dos les va a quedar dos. Entonces, de esa forma realmente yo puedo tomar o no tomar en cuenta el tiempo de muestreo. En nuestro caso, en este análisis de este curso, vamos a tomarle simplemente en valores de n, ¿no? No nos va a importar mucho el tiempo de muestreo. Pero, como les digo, ese tiempo de muestreo va a depender de la aplicación. ¿Sí? Vamos a ver una primera señal. Vamos a ver las mismas señales que estudiamos en tiempos continuos, ¿no? Por ejemplo, un modelo básico de una señal exponencial, que es la primera que estudiamos en tiempo continuo. Señal exponencial, ¿no? Bueno, vamos a poner señales discretas. Modelos básicos de señales discretas, ¿no? Modelos básicos de señales discretas. Pues la que habíamos estudiado inicialmente en tiempo continuo era la señal exponencial. Y le vamos a hacer un poquito más, se podría decir generalizada, porque estudiamos también números complejos. Y vamos a hacerle completa, ¿ya? La señal exponencial puede ser vista de la siguiente forma. Imagínense un x de t, que depende de n, como les dije arriba, ¿no? N, nos da lo mismo que sea x de n o x de n por el tiempo de muestreo, ¿no?
Entonces yo voy a tener, por ejemplo, un C de un número C que multiplica a la n. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo digo, bueno, quisiera que C y n, o pueden ser números complejos, ¿no? Son números complejos. Eso de forma general. Sí, no necesariamente, pero digamos que podrían ser números complejos. Esto ya lo habíamos estudiado cuando revisábamos la parte de graficamos las señales en función de números complejos, ¿no? Que se movían, se podían representar en dos ejes. Va a ser algo similar. Imaginemos que C puede ser representado por un número complejo de la siguiente forma. Le voy a poner en coordenadas polares y vendría a ser el módulo y la representación en el ángulo, ¿no? Que en este caso le ponemos el exponencial y J y le vamos a llamar, bueno, de esta forma, ¿no? Y lo mismo puede ser con el número A. El A también puede ser un valor complejo. Un número complejo, entonces puede ser presentado de la misma forma. Y aquí a lo mejor le cambiamos en vez de J omega, le vamos a poner así, J omega, ¿no? Voy a poner cualquier valor. Entonces, la función exponencial es esta, la que les voy a saltar aquí. Ahí tenemos x a la n, c por a la n de forma general, la función exponencial. Pero vamos a hacer que c y a sean números complejos. Entonces, x de n me quedaría de esta forma. X a la n es igual. Entonces vamos a multiplicar c. ¿C cuánto vale? Representación de número polar me quedaría de esta forma. Y aquí le pongo a la n, ¿no? Es que me quedaría, voy a poner así, a la n. Y le reemplazamos con a. Queda de esta manera, ¿no? Y ahí podemos operar un poquito. Entonces, por ejemplo, podemos separar el c, podemos multiplicar por a la n. Por ejemplo, esto podría quedar de esta forma. Voy a poner así, tengo que copiar acá. Voy a escribirlo. Entonces le ponemos de esta manera. El número A, el igual a la n. No se olviden, el valor absoluto básicamente es para sacar el módulo, ¿no? Y me queda de esta forma aquí. Y esto podría dejarlo así, como está elevado a la n. Se podría simplemente multiplicar por n y ya le elimino de acá. Para que- Ya me elimina esto, ¿no? Me quedaría de esta forma. Si de pronto quieren seguirle operando, podríamos unir los dos números complejos y me quedaría, comparten el valor de j, y aquí simplemente me queda la sumatoria porque están multiplicándose, ¿no? Me queda j a la n más un a. En caso el ángulo final, si le copiamos aquí, me quedaría de esta manera. Ahora, haciendo con la transformación de Euler, le podemos esto también dejar en función de senos y cosenos, ¿no? Sería a la n y podríamos ponerle de esta manera. Y quedaría esto por el coseno, en este caso de lo que está dentro, se quedó así, ¿no? Eso es. Entonces esto de aquí va como argumento dentro del ángulo. Me queda más j seno de lo mismo, del argumento de aquí. Voy a copiar esto. Y simplemente faltaría esto y multiplicarle por el valor del radio. Entonces me queda j de, bueno, valor absoluto de c, que sería el módulo, valor absoluto de a elevado a la n. Y esta sería la forma general, ¿no? De una función exponencial. Una función exponencial ya de números complejos, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo un poquito más corto para poder graficar. Pues, por ejemplo, digamos que yo podría considerar a lo mejor que yo que sé, C y A sean números, no sean complejos. Podría eliminar esta parte de aquí y puedo dejarle una función un poquito más simple. Entonces voy a dejarle de esta manera. Solo con cuestiones para graficar, ¿no? No se olviden, si es que algún otro me da una señal exponencial y son números complejos, esta sería la representación completa de esa función, ¿no? Y esto, cuando hicimos las gráficas, si se acuerdan que hacíamos primero la parte real, luego la parte imaginaria, pues lo mismo se puede graficar, ¿no? Va a tener dos componentes, la parte real y la parte imaginaria.
Vamos a hacer solo para una componente y digamos que yo tenga una función de esta manera. Hacerle, no subido, bueno, va a ser una función seno sin desplazar. Y le puedo poner de esta manera. Le voy a poner, y, a ver, pongámosle de velocidad angular y sobre 6. Ya. Busqué aquí el valor. A ver, le ponemos pi sobre 6. Pi sobre 6 de velocidad angular del omega que está ahí, ¿no? Por n. Entonces voy a escribir esto para que le vean, me quedaría de esta manera. Y esto podría verse como, no se ve que en función de n, ¿no? Yo le voy a tomar valores enteros. Entonces yo podría dejarle, bueno, algo así. No tiene despacio, le dejamos de esta forma. Le dejo de esta forma porque ustedes aquí podríamos calcular, por ejemplo, vamos a dejar de esta manera, vamos a calcular cuál sería la velocidad angular, ¿no? Y de paso el periodo. Entonces, por ejemplo, sabemos que la velocidad angular sería pi sobre 6. Bueno, lo voy a copiar de aquí, bueno, pongo acá. Me quedaría pi sobre 6. También sabemos que esto, la velocidad angular es 2t, 2 pi sobre t, ¿no? 2 pi sobre t, 2 pi sobre t. Y aquí podemos despejarle el periodo. El periodo me va a quedar igual a, si despejamos de ahí, se elimina, me quedaría 12, ¿no? Me quedaría 12. Acá sería 12 segundos, ¿no? Este sería el periodo. Y que le saque el periodo porque si yo voy a hacer, por ejemplo, un muestreo que se había indicado acá arriba, yo debería haber sacado el periodo, justo les decía este valor del periodo. El tiempo de muestreo va a ser un valor más pequeño, o tiene que ser un valor más pequeño necesariamente para que se pueda representar esa señal, ¿no? Si un rato se quiere mostrar esta señal, tiene que ser el valor mucho más pequeño que 12, ¿no? Bueno, y vamos a graficar a ver cómo nos queda. Dámosle acá otra figura. Le voy a comentar. Hagamos la siguiente, ¿no? Vamos a graficar esa función. La función seno no es tan complicada, ¿no? La que vamos a graficar es la función x de n, que es igual al seno, en este caso de n por pi sobre 6. Vamos a graficar eso, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Es definir de dónde a dónde va n. En este caso les había dicho que es para todo n, ¿no? Creo que les definí aquí para todo n. El paso es entero, ¿no? Es para todo n. Vamos a darle acá. Tenemos ahí, definimos el n, digamos que, bueno, le vamos a hacer un poquito más grande. Digamos que va desde 0, de 0 en pasos de 1 hasta 30. Podemos tomar cualquier valor, pero es así. Les voy a mostrar esto para que se vea que le puse el valor de, bueno, hagámoslo así. Yo puedo hacer esto para la parte negativa. Vamos a hacer esta primera parte. Pongamos de menos 15 a 15 porque es simétrico. Con el eje respecto a 0. Aquí vamos a hacer x es igual al seno de n por pi dividido para 6. Este sería el x, ¿no? Le voy a graficar con la función stim que habíamos visto. Entonces aquí va a ser n, x. Y aquí le vamos a igualar, dejarle esta foto. Vamos a copiarle. No es para graficar esta parte, ¿no? Ya es la misma función. Vamos a ver cómo nos queda. Aquí le aplicamos grid on. Y le vamos a graficar. Vamos a hacer en otra figura, por ser la figura 2. Listo. Y solo cambia esta parte de aquí, ¿no? Le voy a poner aquí entre. Voy a poner. Y para señales discretas. Es decir, no se olvida. Los voy a
ejecutar esta parte de aquí, le evaluamos y vemos cómo nos queda la señal. Entonces, miren, esa sería la representación de la función seno, ¿sí? Que está muestreada, en este caso para valores de n desde menos 15 hacia 15. Entonces, miren, menos 15, menos 14, menos 13, menos 12, bueno, hasta 0, y luego va 1, 2, 3, 4, y así sucesivamente, ¿no? Pues de esta forma es como yo tengo esa representación gráfica de una función, de una señal discreta, en este caso la función seno, ¿sí? No se olviden, nosotros en este caso no tomamos en cuenta el tiempo de muestreo, para nosotros es valores que van desde n, desde menos de infinito a infinito, y así es como sería la gráfica, ¿no? Voy a copiar esto, vamos a copiar en la, y vamos a copiar acá para que le tengan, ¿bien? Entonces sería la gráfica, en este caso de la señal de la gráfica de la señal seno, ¿no? Esta sería la gráfica. Y así podemos tener otra. Vamos a hacerle otra que es un poquito más interesante. También ya lo hicimos en tiempo continuo, ¿no? Entonces imaginemos que voy a tener una señal. En este caso esta señal puede amplificarse o puede, vamos a poner aquí. Hagámosle este de aquí. Es igual porque le hicimos en tiempo continuo, le graficamos en tiempo continuo. Pero bueno, vamos a hacer una exponencial de esta forma. Y va a ser un valor de A elevado a la n. Y vamos a multiplicarlo por un valor de un seno, ¿no? Seno. Y lo voy a dejar con la misma nomenclatura de arriba. Omega n. Y omega le podemos poner cualquier valor. Y aquí podemos jugar con el valor de A. Digamos que A sea mayor a 1. ¿Sí? En este caso va a ser positivo, pero en este caso va a ser mayor a 1, ¿no? Y luego vamos a ver qué pasa cuando es menor a 1, obviamente entre 0 y 1. Este sería el ejemplo de otra función. Aquí podemos atenuar o podemos amplificar esta señal con, con esta constante de A a la n, ¿no? Y mira, aquí se puede amplificar porque si es mayor a 1, cada vez que se multiplica o se eleve a la n va a ser un valor mayor a 1. Pero si es un valor menor a 1 o que esté entre mayor a 0 y menor a 1, obviamente el A cada vez que se vaya multiplicando por n veces va a ir decrementándose, ¿no? Por eso sé que se atenúa o se amplifica. Entonces hagámosle este gráfico, ver cómo nos queda. El gráfico booleano. Entonces le hacemos otra función al lado. La función sería la función x de n. Es igual. Aquí tenemos, bueno, el a elevado a la n que multiplica el a elevado a n que multiplica al seno, por el seno de n por pi sobre 6, ¿no? Hagámosle el mismo. Aquí podría tomar cualquier valor de omega, ¿no? En este caso le voy a poner pi sobre 6 para que se mantenga el mismo periodo. Igual aquí puedo definir desde cualquier valor, ¿no? Voy a definir para n positivo. Esto sería n, yo sé que vale desde 30, desde 0, perdón, hasta 30, si tomarle como el anterior. Defino n, ¿no? Ahora, y noten algo interesante aquí, que yo le puse el valor absoluto de a, ¿no? Esto, bueno, siempre le pongo así y es porque le había indicado que a puede ser un número complejo. Pues aquí, independientemente si es un número complejo, simplemente sacamos del módulo, ¿no? Básicamente partir de una nomenclatura de forma generalizada. En todo lo que hemos hecho siempre le ponemos valor absoluto de A. En este caso A es un número real, entonces no tiene mayor inconveniente, pero podría ser un número complejo, ¿no? De manera general. Bueno, entonces vamos para acá y le vamos a generar x de n, ¿no? Por ejemplo, si es que fuera un número complejo, simplemente utilizamos la función de valor absoluto de MATLAB, sacamos el valor absoluto y le elevamos a la n, ¿no? Y eso le vamos a multiplicar por el seno de n por pi 6.
los tenemos de esta manera, ¿no? Igual, aquí es indicado que yo no puedo hacer directamente esta operación, ¿no? No puedo elevarle a la n directamente, porque n es un vector de datos. Con este comando de aquí, el punto le podemos tomar valor a valor, ¿no? Y lo mismo va a pasar con la parte del seno, sería por, vamos a hacerle el caso para a mayor a 0, perdón, a mayor a 1, a mayor a 1. Aquí de esta forma, ya, bueno, aquí voy a definir le voy a poner que valga 1.1. Y lo vamos a poner de esta manera y vamos a graficar. Lo mismo, ¿no? La función skim que es para graficar, n, x. Y bueno, le vamos a poner esto para que se visualice de mejor forma el gráfico, ¿no? Y finalmente le hacemos la cuadrícula. Ya tenemos ahí, tenemos el valor absoluto de a elevado a la n que multiplica el seno de npi sobre 6. Entonces le evaluamos esta parte de aquí y vemos, bueno, que nos fue sobre la gráfica anterior. Y miren, tenemos esta señal. Esta señal ya la vimos en tiempo continuo. Y esta señal ya lo vimos, ¿no? Entonces, si ven, es una señal seno, pero que está aumentando su valor, no está amplificado. ¿Sí? Y va a depender del valor de A, en este caso para A mayor a 1. Pero lo interesante que quiero que vayan notando aquí es que los valores que va a ir tomando, miren, en este caso empieza en 0. Para 0, el valor vale 0. Para el valor de 1, en n igual a 1 vale 0.55. N igual a 2, 1.048. Y bueno, va a incrementar. Por ejemplo, este es igual al n15. Vale 4.177. Entonces, de alguna forma, si ven que está variando entre valores enteros de n. Esa es la idea, voy a ir tomando valores de la función que dependan de n, y n es un número entero que puede estar definido desde menos infinito a infinito, ¿sí? Y va creciendo, esto ya lo habíamos visto en tiempo continuo. Pero ¿qué pasaría si el a, en vez de ser mayor a 1, es menor a 1? Por ejemplo, 0.9. Vamos a hacer lo mismo. Miren lo que sucedió, lo mismo que pasaba en tiempo continuo, ¿no? Existe la atenuación de la señal seno. Y por cada vez que aumente el n va a ser un valor siempre menor, ¿no? Entonces igual empieza en 0, con un valor, en este caso 0 igual a 0, y de ahí va cambiando para n igual a 1, n igual a 2, y así, para el n que sea necesario, ¿no? Igual, no necesariamente puede empezar en 0, también podría ser empezar en otro valor. Pues, por ejemplo, veámosle para la parte negativa de cómo nos queda. Veamos, hagámosle así, va a ser negativo. ¿Cómo quedaría esa evaluación? Miren, queda de esta forma. Aquí se invirtió. En el anterior estaba primero positivo y luego estuvo negativo. Pero noten en la parte del eje, en este caso el eje X, se podría decir, empieza en menos 30, miren, menos 30, el otro va a menos 29, menos 28. Me confirmo si me está escuchando, está medio rebelde el internet. Me confirman, porfa, si me escuchan. Sí, profe. Ya, sí está un poquito cortando el internet, esperamos que se nos vaya. Bueno, nos había indicado, ¿no? Esto, si ven aquí varían valores de n, que en este caso van tomando números enteros, ¿no? Pueden ser negativos o positivos, realmente no importa, porque la idea es que están definidos en todo el espacio de n, ¿no? En este caso le hice de menos 30 hacia el valor de 0, pero podrían tomar cualquier valor. No se olviden, el a simplemente amplificó o atenúa, en este caso para valores mayores a 1, veamos cómo nos quedó. Vamos a evaluar aquí. En este caso, miren, se amplifica, ¿no? Obviamente empieza desde el valor de menos 30 y va amplificándose, ¿no? Esa es por la parte exponencial de la función. Bueno, esa sería una forma que ustedes tienen para graficarle, ¿no? No se viene, simplemente le cambia. Esto ya hicimos.
Pues si quieren verla en tiempo continuo, simplemente le ponen plot. Y es lo mismo que habíamos hecho en las clases cuando veíamos señales continuas. Déjenme aquí. Tengo que hacerlo, ¿no? No digo que se me... Sí, ahí le podemos ver en tiempo continuo. Esta es la forma como grafica, ¿no? Más la- Simplemente cambiaría aquí este comando y ya le podemos visualizar gráficamente. Vamos a llamarle. Ahí estaría, ¿no? Estamos en tiempo continuo o en tiempo discreto. Bueno, entonces ahora, sigamos, esa es la función, bueno, la función exponencial. Le voy a copiar para que tengan ahí. Esa sería la función exponencial para a mayor a 1, ¿no? Pues bien, aquí tomé que omega es pi sobre 6, el mismo valor que de acá arriba. Pi sobre 6, ¿no? Esa sería una de las señales. Otra señal, bueno, las señales que más hemos estudiado nosotros, en este caso, bueno, la señal paso que en tiempo discreto le podemos denominar como secuencia paso. Secuencia paso la podemos definir de la siguiente manera y es muy similar a la en tiempo continuo, pero le podemos definir de esta forma, ¿no? Igual va a seguir llamándose con la letra U. Ahora se ve un U de N, no U de T. Y esto también la vamos a definir por partes, ¿no? Va a valer 1 para N diferente de 0, pero para N mayor o igual a 0, ¿no? Mayor o igual a 0. Y va a valer 0 para N menor a 0. Es verla en tiempo continuo, pero estamos definiendo en tiempo discreto de esa manera. Si le graficamos, tendría esta forma. Voy a graficar aquí. Imaginemos, le voy a quitar el eje. Tenemos el eje aquí. Y está definido desde el valor de 0, ¿no? Para n mayor o igual a 0. Eso bien sería n en el en naranja. La función paso me quedaría de esta manera. Pues aquí va a valer 1. Pero en n igual a 2 tiene el mismo valor. Y así sucesivamente, ¿no? Y así de forma general. Entonces, por ejemplo, tendríamos, esto sería el U de L, ¿no? Sería el paso. La secuencia n igual a 0, n igual a 1, 2, 3, 4 y así de manera sucesiva. Ahora, esta señal paso, al igual que en tiempo continuo, la secuencia paso puede estar desplazada, ¿no? Es decir, yo podría definir en valores de desplazamiento. Entonces, si es que ustedes quieren desplazar esta función, igual que en tiempo nos quedaría u n menos de algún valor. En este caso le vamos a llamar menos de un valor de k. Y por poner un ejemplo, por ejemplo, sería algo así, o que se u de, sería un u, pues n menos 2, ¿no? Sería u de n menos 2. Eso quiere decir que la señal está en atraso dos valores de n, ¿no? Entonces yo podría ponerle, o podría escribirle de esta manera. Le pongo aquí. Y si ven, es similar a tiempo continuo. Solo que ahora voy a tener pulsos, ¿no? Empiezo a tener pulsos. Entonces, en vez de que empiece en 0, va a empezar en 2. 2, y así de forma sucesiva. Igual así aquí sigue siendo 0, ¿no? En 0 valdría 0, en 1 valdría 0, y a partir de 2 aparecería la señal. Ese sería el U de N menos 2. Puede ser U de N menos 2 o U de N más 2, va a depender si tengo adelante o en atraso, ¿no? Pero tiene la misma connotación que en tiempo continuo.
básicamente es lo mismo, ¿no? Es la misma connotación. Yo puedo despejar, puedo desplazar en los valores de K que yo requiero. No se olvide, puede estar atrasado o puede estar adelantado, ¿no? Realmente da lo mismo. ¿Sí? Puede ser más K o menos K, pero tiene la misma connotación que en tiempo. Esa sería la secuencia paso. También tenemos eh, la secuencia impulso o función unitaria. Secuencia impulso. Una secuencia impulso. Básicamente es la función unitaria, ¿no? Bueno, así le digo. Secuencia impulso. Es igual. Este lo hemos estudiado. Que se va a llamar el X de N. Y va a ser la misma connotación que la función impulso que le estudiamos del tiempo, ¿no? Y quedaría X de N. Va a seguir llamándose con la misma letra, delta de N. Igual, está definida, ¿no? Está definida con 1 para N igual a 0 y con 0 para N diferente de 0. Para N diferente de... Porfa, me confirma si me escuchan porque se está con... Me confirman, porfa. Ahorita sí ya se escuchó, profe. ¿Se me escucha entrecortado o se me escucha normal? Casi bien. Darwin Jiménez, Darwin, ¿me escucha? O sea, hay que, por momentos yo sí le oigo bien, pero a veces como que se traba un poco, pero de ahí el resto sí le oigo bien. Y cualquier cosa me avisa porque está un poco, estoy desde la universidad, pero está en la red un poco, están haciendo algún mantenimiento. Bueno, continuemos. Entonces tenemos la secuencia impulso. Y esta secuencia impulso va a tener esta forma de... Ya la hemos visto, si la secuencia impulso, ya saben, tiene la misma connotación que el tiempo. Va a estar definido para n igual a 0. Para otro de no me interesa. Y simplemente está definido aquí. Esta sería la secuencia delta de n, ¿no? Y que tiene la misma connotación. Ahora es igual, esta secuencia impulso también podría estar adelantada, podría estar atrasada. Entonces, si está adelantada o atrasada, simplemente sería un delta de n menos un valor de k, ¿no? O más un valor de k. No importa. Entonces va a ser de esta forma. Yo que sea un n menos 2, va a ser la misma que está arriba, ¿no? Si yo tengo esta connotación, yo podría graficar desplazado, ¿no? Es decir, el mismo eje. No se olviden, asumiendo que esto empieza en 0, ¿no? Si 0 es 0. Entonces aparecería un valor en atraso de 2. Entonces digamos que sea 2. 1 y esto es 2, ¿no? La función sería delta de n menos 2 y delta de n menos 2. Miren, eso es de... Así puede aparecer antes, puede aparecer después, en adelante, en atraso. Y esto nos va a ser muy útil para algo que vamos a ver más adelante. Ahora, imaginémonos lo siguiente. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo tuviera, ponemos aquí, vamos a hacer algo, algo interesante. Yo puedo tener una relación, voy a ponerle aquí, justo con lo que les acabo de indicar ahorita. Ustedes se fijan, aquí son impulsos, ese delta me genera impulsos. Si yo me voy acá arriba a esta figurita que ven aquí, ustedes se pueden estar imaginando que aquí hay impulsos, son impulsos. Pues de alguna forma este X de N, el X de N que ustedes ven aquí, que es valor absoluto de A a la N por seno del omega a la N, omega por N, eso de alguna forma puede ser visto como una sumatoria de impulsos.
Porque si ven aquí que hay un impulso, que hay otro impulso, que hay otro, que hay otro, pues es como que fuera un montón de impulsos, ¿no? Y eso tiene sentido, es decir, existe una relación entre la función, x de n, la función x de n y la función, va a poner la secuencia impulso, ¿no? Antes que me olvide, suele tener un nombre esta función, a poner acá. Esto tiene un nombre especial. Cuando es tiempo continuo, se le conoce como delta de Kronecker. Kronecker, ¿no? Bueno, lo pongo ahí. Ponele abajo. Se llama delta de Kronecker. ¿Sí? Cuando tenían continuo se llamaba delta de Dirac. Simplemente para las personas que definieron esto, ¿no? Antes que me olvide, de pronto algún rato vayan a encontrar en un libro y no sepan qué es delta de Kronecker, es la definición en tiempo discreto de la señal de la secuencia impulso, ¿no? En tiempo se le llama delta Dirac, así se llama Kronecker, ¿no? Secuencia impulso. Pues la idea es que, como se había indicado, yo podría verle a la función x de n como una sumatoria. Es decir, yo podría decir, mire, x de n, porque se visualiza, ¿no? Puede ser visto como una sumatoria desde un valor que va a llamar k, desde menos infinito, se puede tomar cualquier valor, hasta el valor infinito. ¿Sí? Por ejemplo, un seno de n, un seno n, por ejemplo, un seno de n, si n va de menos de infinito a infinito, la función también está definida de menos de infinito a infinito, ¿no? Pero yo puedo tomar un valor de x de k, cualquier valor, y se va a multiplicar por la función delta con los desplazamientos que sean necesarios, ¿no? Sí, y esto tiene sentido. ¿Por qué? Porque si ustedes se van acá arriba, justo, digamos, en esta función, ya voy a analizarla. Si ustedes se fijan en esta función, que está aquí, obviamente yo le dibujé desde menos 15 a 15, pero esto va a estar definido de menos de infinito a infinito, ¿no es cierto? De menos de infinito a infinito. Pues si ustedes ven, yo puedo tomar cualquier valor, digamos, de este valor de aquí, el valor de aquí. En x, en 0, el x de 0 vale 0 en este caso, ¿no? Y eso le podría multiplicar por un delta. Si se van desplazando el siguiente, por ejemplo, vale 1, ahí sería un x de 1 por el delta de n menos 1. Porque estos deltas, si ustedes se fijan, son deltas al final. Le están multiplicando simplemente por la amplitud. ¿Quién tiene la amplitud? El x de n. ¿Quién les dice en qué valor debe ponerse? El delta. Porque el delta puede aparecer antes, puede aparecer después. Entonces, si le analizamos esta función de aquí, tiene mucho sentido. Yo puedo decir que el x de n es igual a una sumatoria infinita de valores, ¿no? Por ejemplo, yo podría decir lo siguiente, esto se puede escribir por darles un ejemplo, ¿no? Yo que sé, x de n, voy a ponerle un trámite, digamos que sea algo así, voy a ponerle punto, punto, punto. Yo que sé, empecemos en x desde n menos 1, por el delta de n menos 1, más, yo que sé, el x de, en este caso le puedo poner, bueno, sería más 1, ¿no? Aquí se vuelve positivo. No sé, si ustedes reemplazan el k menos 1, sería x menos 1, pero en delta sería n menos 1, perdón, n menos 1, se hace positivo, ¿no? Si fuera el siguiente, por ejemplo, el x de, ya vendría el x de 0, el x de 0 por el delta de n, y como k vale 0 no importa, y puedo hacer, por ejemplo, el x de 1. Estoy tomando solo un tramito de esta sumatoria, ¿no? Y, por ejemplo, de 1, saben que el delta, en cambio, va a ser de n menos 1, ¿no? No se olviden, es menos 1 porque el k vale 1. Entonces, n menos 1. Acá se volvió positivo porque era n menos 1, ¿sí? Y así de forma sucesiva. Esto puede ser de manera sucesiva e infinita, ¿no? Porque esa es la idea. Yo puedo tener una sumatoria infinita de términos para
indicar cómo sería una función. Una función. Entonces, por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo. Les voy a poner una función de la siguiente manera. Voy a poner gráficamente, ¿ya? Y luego le vamos a escribir y van a ver que es muy facilito. Imaginemos que a mí me ponen un ejercicio y me dicen, bueno, te voy a dar una señal. Esa señal tiene esta forma. Bueno, sí. Y esto depende de n. Eso va a depender de n. Y digamos, y digo, bueno, te voy a hacer que esa señal, yo qué sé, en -1, en 0 vale un valor. Voy a ponerle aquí, digamos que aquí justo es 0. Aquí 0, esta señal vale 3. Yo qué sé, en 1, esta señal vale -2. 2. Vamos a 1, digamos que esta señal vale 1. Ahí no, señal vale 1. Así digamos que, bueno, ponerle 1 y voy a poner 2. Obviamente, si vamos adelante en 3 va a valer 0, porque sería 3, 4, y así sucesivamente, ¿no? Yo puedo tener cualquier valor, lo mismo va a ser para acá, aquí vale -1, pero digamos que solo ahí tenemos valores. Y me dicen cuál sería la representación matemática de esa señal. Es decir, yo puedo tener una señal discreta y le puedo escribir de forma de ecuación con esta sumatoria. ¿Sí? Entonces, ¿cómo haría yo? Es fácil, simplemente desde el punto de vista gráfico yo puedo decir, bueno, x a la n, bueno, x a la n, voy un poquito más acá. Simplemente le vamos a tomar la función, ¿no? Voy un poco más de acá para que se vea. Bueno, sí, ya se le ve. Bueno, tengo la función, ¿no? Ahí vamos. Sería x de n. Entonces, ¿qué hago yo? Le hago la sumatoria. Entonces digo, a ver, para valores menores a n-1, por ejemplo, n-2, n-3 vale 0. Pues no tiene sentido poner porque al final del día se van a hacer 0. Porque si evaluamos el x, por ejemplo, voy a decirle el x de -1. Ustedes ven aquí, el x de -1 es 0, entonces 0 por lo que sea 0, entonces no me interesa ese valor. ¿Desde dónde empieza a haber números? O me interesan los que tengan valores diferentes de 0 de x, ¿no? En este caso, x en 0. Va a poner ahí x en 0. Eso va a ser multiplicado por la función delta, porque si ven ahí tenemos un impulso, ¿no? ¿En qué valor está? En 0, entonces va a ser n menos 0. Pero como n menos 0 no tiene sentido, es delta de n, ¿no? Luego voy a la siguiente. Entonces aquí, por ejemplo, tengo x de n. Le voy a poner así. Bueno, le voy a poner completo. Voy a ponerle menos 0, tal como está en la sumatoria, ¿no? Le voy a poner más. Luego le cambiamos los signos. X evaluado en 1. Igual aquí sería el delta de n. Pero como sé que el n está, el delta, perdón, la representación de ese valor en delta de -2 está desplazado 1, sería n menos 1. Y así para el siguiente, ¿no? Que sería más x de 2 delta de, en este caso, n menos 2, ¿no? N menos, tenemos otro ejercicio donde sea la parte negativa también. Me quedaría n menos 2. Pues miren, esta ecuación que está aquí, bueno, esta ecuación que ustedes ven ahí, es la forma de escribir matemáticamente la función que está arriba. Pues yo ya podría empezar a reemplazar. Entonces digo, bueno, x de n es igual. ¿Cuánto vale x de 0? Me voy justo ahí en igual a 0 y ahí vale 3. Sería 3 que multiplica delta. ¿Cuánto se ha desplazado el delta ahí? Nada, pues me quedaría delta n, ¿no? Porque es justo en n igual a 0. No existe desplazamiento. Luego viene el siguiente valor, viene menos 2, porque el x de 1 vale menos 2, y eso por delta de n menos 1. ¿Por qué delta de n menos 1? Porque está desplazado un valor de 1, está trazado un valor de 1, ¿no? Luego sería más, ahí valdría en cambio 1, delta de n menos 2.
¿Por qué? Porque el valor que ustedes ven aquí, el valor de aquí, obviamente está desplazado 2, ¿sí? Entonces sería delta n menos 2. ¿Cuál es su amplitud? 1. Entonces ese 1 le pueden o no le pueden quitar, ¿no? Va a dar exactamente lo mismo. Entonces yo ya pude de alguna forma eh, representar esa función. Ustedes ven ahí ese gráfico de esa secuencia de números en una ecuación. Como ven, es muy sencillito. Entonces, la idea que quiero que se lleven es que yo puedo representar una función x de n en una sumatoria de amplitudes multiplicado por desplazamientos. ¿Por qué? Porque ustedes ven esos desplazamientos son señales delta que aparecen cada cierto n. Para el resto de valores no me importa porque, por ejemplo, para n igual a 3, perdón, para valores de k igual a 3, en este caso desplazado el n menos 3, vale 0, entonces 0 por lo que sea no importa. Igual para valores de menos 1, los valores que son 0, entonces no importa, ¿no? Aquí tendrán bastante cuidado, puse x de n menos 1, es porque estoy evaluando en n menos 1, pues el desplazamiento se vuelve positivo porque está en adelanto, ¿no? Esto es igual que las funciones en tiempo continuo. Por ponerles, hagamos un ejemplo, les voy a poner un ejercicio, a ver si entendimos de esta idea. Entonces ahora voy a ponerles al revés. Yo voy a decir, miren, el x, yo voy a darles un x de n. Entonces el x de n va a ser igual a menos 2 delta de n más 2 más 3 delta de n más 1 más 2 delta, vamos a llamarle de n, menos 2 delta de n menos 2, por ejemplo. Este sería, poner aquí ejemplo, ¿no? Bien. Pues miren, aquí tenemos un x a la n y tiene esa forma, les doy la ecuación. Ahora ustedes van a tratar de hacer cómo sería la gráfica. Entonces tengo menos 2 de amplitud. Tienen que verle el valor de la amplitud en dónde está siendo graficado, en qué desplazamiento, si está en adelante o está en atrás. Entonces les doy unos 5 minutitos, intentemos hacer este ejercicio a ver qué tal nos va. Nos toca hacer la parte opuesta, ¿no? En el uno les di la gráfica, y ustedes le hacían la ecuación, ahora les doy la ecuación, tratemos de hacer la gráfica. Les doy unos 5 minutitos a ver qué tal nos va.
Bueno, vamos a ver cómo nos queda. Sí, no, realmente no se vuelve tan complicado, es muy importante porque si no tenemos este concepto va a ser difícil que podamos hacer operaciones con señales discretas y la convolución, ¿no? Pero, como les digo, lo interesante de aquí es que yo puedo representar una señal a través de una ecuación mediante la sumatoria de valores de amplitud que me da la misma señal x de n y desplazamientos de funciones delta. Eso suele ser muy interesante. Y vamos a ver de pronto cuál es la limitación de esto, ¿no? Pero esto de aquí nos va a ayudar mucho para hacer ciertos análisis. Vamos a graficarle. Entonces sería, bueno, dibujar aquí el eje. Esto para abajo. Tenemos esa señal. Nos puede dar cualquier tipo de señal, ¿no? De hecho, nos puede dar una señal UDN. Trabaja igual que las funciones de tiempo continuo. Entonces vamos a graficarle acá. Tenemos el eje. El eje es n, no se olviden, valores desde menos infinito a infinito. Obviamente aquí no está definido de menos infinito porque puede que sus valores sean cero, ¿no? Pero en teoría podríamos tener cualquier valor desde menos infinito a infinito. Entonces yo puedo definir lo siguiente, puedo decir, bueno, eh, como aquí va desde 2, entonces yo podría decir de menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. ¿Sí? Y para el resto de valores, obviamente, igual va a estar definido, pero como vale 0, no se los grafica, ¿no? Lo mismo va a ser para la parte negativa. O sea, no porque no le pongamos no están definidos, sino que simplemente valen 0. Es de menos 3. Entonces vamos viendo ahí. Pues yo tengo, empecemos con el primer elemento. El primer elemento es negativo. Entonces va hacia abajo, ¿no? Entonces voy a poner hacia abajo. Entonces ya sé que vale menos 2. No se olviden, y de pronto puede haber confusión. Esto de aquí significa que está en adelanto. En adelanto quiere decir que aparece antes. Por eso es en x de menos 2, ¿no? Y justo, bueno, coincidió aquí que vale, creo que sí, ahí vale menos 2. Vale menos 2 en amplitud. Menos 2 en amplitud. ¿Sí? Bueno, voy a copiarlo así mejor. Voy a escribirle, ¿no? Me quedaría menos 2 delta n más 2, ¿no? Acabo de graficar el primer elemento. Vamos al siguiente elemento, está en más 1. Obviamente es más 1 porque está en adelanto, ¿no? Entonces ahí vale 3, entonces iría para acá. ¿Sí? Y ese yo sé que vale 3 delta n más 1. Delta de n más 1. Me voy a 0 y en delta igual a 0 vale 2 delta. Y está definido en 2 delta. Y no, sería 2 delta. Entonces el 0 valdría 2, positivo, ¿no? Vamos a estar por ahí. Esto vale 2 delta de n. 2 delta de n. Para fijarse bien, en 1 no está definido, es decir, para n menos 1, ¿no? Entonces aquí va a valer 0, entonces no le ponen nada, le ponen un puntito si quieren. Vale 0. ¿Sí? No se olviden, este menos 2 significa que la señal está en atraso, aparece luego del 0. ¿Cuántos valores? 2. Y como es negativo, va para abajo. Y ahí sería menos 2 delta de n menos 2. Entonces, delta menos 2, ¿no? Ahí estaría la señal completa. Y bueno, y para el resto de valores va a valer 0, entonces pueden poner un punto. ¿Sí? Entonces esa sería la forma como yo puedo tener una función escrita en términos de sumatoria de funciones delta y cómo sería su representación gráfica. Como le ven, realmente no es tan complicado, ¿no? Y obviamente va a tener cierta limitación. Bueno, preguntemos a alguien, a ver, chico, mano. Carlos de Aguilar, Carlos, ¿me escuchas? Sí, ¿Sí está clara la idea de esto de la sumatoria de las funciones delta y cómo representan una ecuación puede representar una gráfica de una secuencia de números? sí, está claro. Ya. Como ven, nos resulta complicado. Ahora, ¿dónde de pronto puede ser lo complejo o de pronto esto puede servir para un análisis, pero ¿cuál es el lío? ¿Qué pasa si la función tiene una sumatoria infinita de valores?
yo no puedo escribir una función infinita. Es decir, no tendría sentido escribir una función infinita, ¿no? Entonces eso no tiene sentido. Entonces, más adelante vamos a estudiar algo que son convergencias de series. Entonces, yo podría eventualmente una función que es muy grande ser representado por una ecuación, por ejemplo, de este estilo, de aquí, algo así. Mire. Mejor yo podría llegar a una función, bueno, algo así, como la primera que vimos, como esta. Un x a la n cuadrado se multiplica menos un medio a la n. Es muy probable que una secuencia infinita de números pueda escribirle solo con un término, en vez de escribir infinitos números de términos, como vemos aquí, ¿no? Y son infinitos números de términos. Pero cuando hicimos problemas de convolución, se dieron cuenta que muchos de los valores realmente estaban dentro de rangos. Entonces, a veces para hacer ejercicios de convolución, ejercicios así de clase pueden ser útiles, ¿no? Pero como les digo, desde el punto de vista práctico, es mejor tener una secuencia de números, una convergencia, ¿no? Es igual nos va a servir más adelante cuando veamos lo que es la transformada Z. Algo más que nos falta por revisar es que nosotros también debemos definir a lo que se llama, bueno, más que definir, también puede ser algo relacionado con lo que vimos en tiempo continuo, es que existe una relación entre la secuencia paso y la impulso, ¿no? Yo puedo encontrar una relación. Habíamos dicho que es la derivada. Y aquí existe una relación muy similar, pero aquí no se llama derivada. Cuando nosotros hablamos en tiempo discreto, se le llama diferenciación, no derivada. Y está dado algo así. Entonces, el delta de n puede ser escrito en función de señales paso, como una variación de una señal paso, ¿no? Yo podría escribirla como una variación de una señal paso. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería la idea? Imaginémonos que yo tengo la función paso. Yo podría escribir, muchas funciones puedo escribir en funciones de las señales paso, ¿no? Pero digamos que yo podría tener lo siguiente. Yo pongo aquí la señal paso y hasta la señal paso de esta forma. Perdón, la secuencia paso, ¿no? Le voy a dibujar la secuencia paso. Obviamente yo sé que vale así. Y para todos los valores de n que son enteros, de manera infinita, ¿no? Eso sería U de n, ¿no? Eso sería un n. ¿Qué pasaría si yo digo, bueno, eh, voy a restar, voy a hacer una diferenciación? La diferenciación sería de la siguiente manera. ¿Qué voy a hacer con la señal paso? Pues esta señal paso va a ser desplazada. Entonces, va a ser desplazado un solo valor. Y así de forma infinita, ¿no? Este va a ser, la función de abajo es U de n menos 1. ¿Qué? Porque apareció luego. Igual voy a poner aquí, ¿no? 0, 1, 2, 3. Igual, aquí el 0 vale 0 nomás. 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Pero apareció en n igual a 1. Si ustedes restan ambas, yo voy a restar ambas ecuaciones, las funciones, ¿no? Entonces voy a restar. Acá. Ustedes les restan esa función desde los valores de 1, como la amplitud vale 1, porque es función unitaria paso y función impulso vale 1, simplemente me queda el valor de delta. Es decir, me quedaría delta, ¿no? Delta de... Ya, porque se elimina pues, desde 1 hacia el infinito en ambas, ¿no? Y solo me queda el valor unitario en 0, que vendría a ser el delta de n. Eso quiere decir que la diferenciación para determinar el valor de delta es igual a u de n menos u de n menos 1. Esto se le conoce como diferenciación. Y algo interesante es que esto viene a corresponder como la derivada. Les voy a poner aquí, corresponde como la derivada en tiempo, ¿no? Corresponde como el x, perdón, al d de tiempo, ¿no? Al delta de tiempo, que vendría a ser la derivada de la señal paso, ¿no? De ahí aparecía el impulso, si se acuerdan, ¿no? Por aquí yo podría decir que esto vendría a ser muy similar a la derivada de la señal paso en tiempo, para el tiempo, ¿no? Ahí aparecía el impulso. Pero aquí para encontrar el impulso, miren, es la diferenciación. Sí, eso realmente es muy importante porque ustedes en la siguiente asignatura
cuando trabajen en tiempo discreto desde este punto de vista, ya no se llaman ecuaciones diferenciales, ahora se llama ecuaciones de indiferencias. Y también van a tener que sacar lo mismo que hacían ecuaciones diferenciales, ¿no? La solución homogénea, la solución, bueno, la que responda para señal forzada, lo que sea. Pero resulta ser que yo puedo seguir haciendo un análisis, pero ahora desde el punto de vista discreto. Lo mismo que estuvieron en continuo, van a tener en discreto. Es decir, la ecuación diferencial simplemente cambia el nombre. Se llama ecuación en diferencias, porque las derivadas aparecen en una diferenciación. Sí, eso sucede en tiempo discreto. Igual, más adelante vamos a ver algo que corresponde a la transformada de Laplace, que se llama transformada Z. ¿Sí? Vamos a hacer un último ejercicio para practicar. Les voy a poner una función y ustedes van a encontrar, les va a graficar la función y ustedes van a encontrar su representación en en ecuación, ¿no? Entonces voy a poner y con esto terminaría. Imaginemos que yo voy a poner una función de esta manera en n, ¿no? No se olviden que es una secuencia de números. ¿Sí? Desde el punto de vista práctico, a veces ni siquiera es necesario plantearme en cuándo empiezas. Normalmente debería empezar en cero. ¿Por qué? Porque, digamos, yo quiero controlar un motor y el motor empieza apagado y ese es el valor de cero. Pero como digo, desde el punto de vista de análisis sí se le toma en cuenta los valores, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a poner aquí, yo que sé, voy a hacerle de esta forma. Háganle con otro color para que se vea la función. Pues digamos que en un valor vale 2. Estos valores son constantes, esta distancia siempre es constante, ¿no? Porque había dicho que los valores del periodo son constantes, pero no tomamos en cuenta el periodo. Entonces aquí va a valer -2 el valor de amplitud, ¿no? Y voy a ponerle igual a 1. Igual a 1. Aquí le voy a poner -1. Y con concordancia, algo así. -1. Y voy a poner acá voy a poner 3. Y voy a poner 3, ¿no? Por ejemplo, ahorita, obviamente, todavía no podrían determinar cómo sería la ecuación. Voy a poner que este sea en n igual a -4, en n igual a -3, -2, -1 y 0. Y por el resto de valores, 1, 2, vale 0, ¿no? Entonces no hay ningún inconveniente. 2, 3, va a valer 0, ¿no? Entonces, intentemos hacer ahora lo inverso. Bueno, lo inverso a lo que hicimos en el ejercicio anterior, ¿no? Pues yo les doy una función. Ahora tratemos de sacar la ecuación a ver cómo nos queda. Les doy unos 2 minutitos a ver cómo nos queda. Pues no se olviden, n va, bueno, para n-5 igual va a valer 0, entonces no le pongo porque no vale 0, realmente no hace falta graficar. Entonces va desde -4, -3, -2, -1 y 0, tiene valores, para el resto va a valer 0. Entonces, ¿cómo sería la ecuación? Intentemos hacerle. Les doy unos 2 minutitos.
Vamos a ver cómo nos queda. Tendríamos la función, ¿no? La función x de n. Entonces vamos a escribir la función. No subir, yo básicamente tengo que ver, ¿no? Como digo, esto me sirve cuando la función no es excesivamente grande. Ya cuando es muy grande realmente no tendría mucho sentido, pero para muchos análisis es muy válido, ¿no? Si empecemos con el primer elemento, en menos 4 sería 2, porque la amplitud vale 2, y simplemente escribo el desplazamiento que tenga el delta de n, ¿no? Entonces de n, y como esté en menos 4 me quedaría positivo, porque esté en adelanto, ¿no? Porque aparece un tiempo discreto antes, ¿no? Luego vendría menos, porque la amplitud vale menos 2, delta de n más 3, ¿no? Igual, porque sigue estando en adelanto. Luego vendría más, y la amplitud es 1, entonces falta ponerle delta de n más 2, ¿no? N más 2. Y finalmente, bueno, tenemos luego el menos 1, nos falta poner el menos 1, delta de n más 1, y finalmente más la amplitud en 3, delta de n, ¿no? Para el último elemento. Entonces esto sería igual a x de n, y es la función completa, ¿no? X de n vendría a ser igual a esta ecuación. Como realmente no es complicado. El primer elemento es 2, se encuentra adelantado 4 tiempos de muestreo, o 4, pues llamar secuencias, ¿no? Porque aparecen, no me gusta decir en tiempo porque no está en tiempo, sino que el tiempo de muestreo puede ser cualquier valor, pero yo sé que es un tiempo de muestreo, 2 tiempos de muestreo, 3 tiempos y así sucesivamente. Realmente no es tiempo como tal, se puede decir la secuencia aparece antes de la secuencia de estos números, ¿no? Sería 2 delta n más 4 para n igual a 4, menos 2 delta n más 3, en n igual a 3, n igual a menos 3, y luego más delta, que vale 1, en n más 2, y luego menos delta en n más 1, y finalmente 3 delta de n, ¿no? Entonces, como ven, no es tan complicado. Como les digo, lo único que de pronto es de en contra es que si yo tuviera un número infinito de valores que van apareciendo por el muestreo que estoy haciendo de una señal, resulta ser que no tiene sentido escribir un número infinito de elementos. Pero cuando son elementos muy pocos, es muy válido, ¿no? Y pues sirve para muchos análisis. Vamos a ver que más adelante, utilizando este concepto de diferenciación, yo voy a poder demostrar ciertas convergencias de series. Y con esas convergencias de series yo puedo jugar y encontrar ecuaciones mucho más compactas, ¿no? Y eso me va a ayudar también para determinar lo que llama la transformada Z, que es muy similar a Laplace, ¿no? Sería el Laplace, pero en tiempo discreto, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna pregunta. 2 menos 2. No sé si alguien. Eric Pinto, Eric, ¿me escuchas? Eric Pinto. Sí, sí, buenas tardes. No sé si tienes alguna pregunta, ¿está todo claro? Sí, todo está claro. Ya. Bueno, pues el día de hoy quedamos ahí. Nos veríamos la siguiente clase el día miércoles, ¿no? Que pasen bien, hasta luego.